Bien amigos, tengan ustedes un grato saludo. Les habla el ingeniero Hilberto Tello en esta oportunidad para hablar un tema bastante importante, la calidad de la mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Es una actividad, ¿no?, de control, de supervisión, que debemos estar atentos porque particularmente he podido constatar que muchas plantas de asfalto no son muy sensibles a la variación de temperatura. Entonces hay que estar regulando, controlando, y un mal momento puede hacer que se descalibre las plantas y podamos tener un producto que a la larga va a afectar la vida útil de nuestras mezclas asfálticas en caliente, que son pues a nivel mundial constituyen pues el 90% de pavimentos, ¿no? Y es un porcentaje bastante importante y que nosotros los ingenieros tenemos que estar preparados cuando nos toque realizar, ¿no?, tanto la ejecución como la supervisión de pavimentaciones en donde lleve pues, mezclas asfálticas en caliente. Hoy día vamos a hablar de la temperatura, ¿no? Es una de los aspectos no menos importantes, como también hay otras prácticas en el control de la calidad, ¿no?, de la mezcla asfáltica caliente. Hoy nos vamos a concentrar en el control de la temperatura, y es importante tomar en cuenta las investigaciones que a nivel mundial se vienen haciendo, ¿no? Si bien es cierto, hay un sinnúmero de investigadores que en alguna forma discrepan unos de otros, pero en el fondo pues casi dicen lo mismo, ¿no? A veces es por ejemplo, acá en Estados Unidos, la empresa Aztec, ¿no?, ha encontrado, después de investigaciones, que cuando el asfalto llega a 177 grados de temperatura, oxida 8 veces más rápido, ¿no?, que si la misma se colocara a 135 grados de temperatura, ¿no?, o si saliera, ¿no? Y esto es bastante importante, ¿no? Esto lo dice el investigador Brook en el 2012. Es importante tomar en cuenta esto. O sea, no es lo mismo elaborar una mezcla y que salga con 135 grados que con 177. Imagínense, se oxida. La oxidación es una parte muy incidente en el envejecimiento de las mezclas asfálticas, y como les decía, van a afectar la durabilidad. Hay que tener en cuenta, ¿no? Pero para esto hay que estudiar, hay que ver las normas, algunas otras investigaciones para tomar en cuenta aspectos y que nos permitan a nosotros en forma práctica ya evitar, digamos, estos inconvenientes que pueden ser afectadas nuestras queridas mezclas asfálticas, ¿no? Todas las normas, al menos acá en el Perú, el Reglamento Nacional de Edificación en Pavimentos Urbanos te dice que tienes que controlar en planta, ¿no?, los volquetes básicamente, la mayoría lo hace, la temperatura, ¿no? Y también lo dice el Ministerio de Transportes a través de su manual del MTC, las EG 2013, que también se debe hacer pues por cada producción, ¿no?, se tenga pues la temperatura de salida de las mezclas asfálticas, ¿no? Pero ese control en sí no está definido por un rango ya establecido, sino que tenemos que tomar en cuenta
¿no? Las investigaciones por un lado, lo que dice la normatividad, las recomendaciones técnicas que dan los organismos internacionales como el Instituto del Asfalto, para llegar ya a establecer ya el supervisor con el residente, ¿no? El tipo, la temperatura, y que eso debe ser pues escrito en la fórmula de trabajo, ¿no? Bien, el envejecimiento de las mezclas asfálticas es un proceso complejo, ¿no? Que ocurre durante la elaboración de las mezclas en planta, ¿no? También otro aspecto es el transporte, es la colocación de la mezcla en pista y la vida en servicio, ¿no? En este proceso, ¿no?, se va envejeciendo el asfalto, ¿no? Entonces, nuestro tema es justamente durante la elaboración de la mezcla en planta, ¿no? Es el control, es prácticamente el aspecto inicial que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para evitar pues que en el corto plazo nuestras mezclas asfálticas empiecen a perder pues áridos, empiecen a tener fisuras transversales, en este caso pues unas fisuras en bloque que son muy parecidas a lo que es ¿cómo se llaman las fallas estructurales como piel de cocodrilo, ¿no? Bell en el 1991, es un investigador también, dice que en el mundo es ampliamente aceptado que el mecanismo de funcionamiento ocurre en dos etapas, a saber, el envejecimiento a corto plazo, ¿no?, y a largo plazo. Justamente si nosotros, la elaboración de la mezcla asfáltica se hace pues en pocas horas, y en ese corto plazo, ¿no?, pueden ocurrir, digamos, aspectos o situaciones que comprometan la durabilidad del asfalto, ¿no? Y eso está relacionado con la temperatura, que es motivo de la exposición, ¿no? Dice mismo este investigador que la primera etapa del fenómeno se debe a la pérdida de componentes volátiles, porque en la medida que supere esos 135 grados, 140, ¿no?, al tener más temperatura, especialmente los maltenos, ¿no?, que son componentes de los asfaltos, se volatilizan, se pierden, ¿no? Entonces, por lo tanto, a futuro la mezcla va a tener, o el asfalto va a tener menos capacidad de adherencia, por ejemplo, que es una de las características, y por lo tanto habrá los desprendimientos de los finos, empezará pues el problema, ¿no? Pero también bueno, dice que acá la segunda condición es ya cuando está en servicio, ¿no? Porque los climas, la oxidación progresiva durante el tiempo de servicio, por ejemplo, las lluvias que penetran en los vacíos de las mezclas asfálticas, el oxígeno mismo, los rayos ultravioletas también afectan, ¿no?, el envejecimiento de las carpetas asfálticas. Acá nos dice que es la pérdida de volátiles, pero también otros investigadores han dicho que a mayor temperatura y en contacto con el oxígeno, pues también sucede no es solamente la volatilización, sino el contacto mismo, ¿no?, de la mezcla, ¿no?, el asfalto en este caso, con el oxígeno. También eso conlleva a un acelerado envejecimiento, que es en los primeros instantes del trabajo de la colocación de las carpetas asfálticas. Y otros investigadores, que en el año 2000, Luke y Saxon, ellos pues dicen que los mecanismos de volatilización y oxidación son de carácter químico y por lo tanto son irreversibles, y hay que tener bastante en cuenta ese aspecto, ¿no? Por otro lado, nuestras normas, ¿no?, peruanas nos habla
de que el asfalto debe ser calentado a una temperatura tal que se obtenga una viscosidad comprendida entre 170 más menos 20 centilitros, según carta de temperatura, viscosidad proporcionada por el fabricante. Por eso es importante cuando nosotros tengamos que supervisar, cuando tengamos que, inclusive en muchos casos los ingenieros residentes, ¿no?, contratamos plantas de asfalto, entonces tenemos que pedirle pues inicialmente, antes de la elaboración, ¿no?, que nos presenten pues la viscosidad, la carta de viscosidad, temperatura del cemento asfáltico que se va a utilizar, ¿no?, que generalmente traen los transportistas, ¿no?, que transportan pues en sus cisternas hay que pedirle para ver cuáles son las temperaturas, ¿no?, en la que se oscila entre 190 grados, entre 190 centistock a 150, que es el rango, ¿no?, comprendido. Pero en otros países, y también el Instituto del Asfalto, nos están diciendo que esos 170 pueden ser prolongados. Tengo referencia en otros países que es hasta 300. Pero todo depende pues de que cuando se llega a esas viscosidades, por ejemplo de 300, hay que ver si la envuelta es perfecta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a más viscosidad probablemente se esté elaborándose a menos temperatura, ¿no? Y a menor viscosidad la temperatura aumenta. Entonces tenemos nosotros que tratar en lo posible de tomar en cuenta lo que dice el Instituto de Asfalto, ¿no?, en su guía MS22, que estos ajustes incluyen mezclar el asfalto en el agregado de la temperatura más baja posible. La más baja posible significa pues que tengamos, ¿no?, una temperatura que ocasione la envuelta perfecta. Si no, tampoco no podemos estar bajando la temperatura por bajar, porque hay la limitante, ¿no?, la contraparte de que si baja la temperatura probablemente ya no hay la envuelta perfecta, ¿no?, del agregado, que tienes que lograrlo, porque eso está establecido en el manual del MTC. Estas mezclas van a ser rechazadas, por lo tanto hay que tener en cuenta esto. Y pues he tenido oportunidades de trabajar que con 145, con cementos asfálticos 60-70 más que suficiente. Probablemente asfaltos más duros como 40-50 necesiten un poquito más de temperatura, y los asfaltos más blandos 85-100, 120-150 necesiten menos temperatura. De eso tenemos que estar nosotros atentos, ¿no?, como supervisores, como residentes, y siempre tratando de ajustar la menor. Y eso tenemos que hacer un trabajo tanto el residente como el supervisor, porque a ambos nos interesa que los asfaltos tengan mayor durabilidad, ¿no?, y no estar pues siendo llamados para corregir, ¿no?, porque hay un grado de garantía en las obras y económicamente pues estemos, digamos, haciendo una mala práctica, ¿no? Hay que estar atentos. Esta exposición está relacionada con lo que estamos viendo ya a nivel mundial, que ya hay una corriente, una práctica que se está fomentando la utilización de mezclas tibias, probablemente de menos temperatura. ¿Por qué? Porque consideran que la temperatura es contraproducente, ¿no?, si es que son elevadas con la vida que a futuro, que a veces no se puede ver en un mes, en un año, y ya probablemente ya
esos síntomas de envejecimiento se ven en el segundo o tercer año, que realmente es un periodo corto, tomando en cuenta que los pavimentos en la actualidad se diseñan para 20 años y tenemos que digamos que esas mezclas asfálticas, esas carpetas asfálticas tengan esa durabilidad, teóricamente hablando, ¿no? Evitemos pues lo que les puedo decir, tratemos en lo posible de controlar esas temperaturas. Si bien es cierto, como le decía, el Ministerio de Transportes nos habla de 170, de 190 a 150, como ven, centistock, viscosidad cinemática, pero existe la posibilidad, inclusive Petroperú creo que cuando envía, he visto en la carta de viscosidad de temperatura que te considera con 300, pero tenemos que ver pues que si llegas, ¿no? Estás con 300 de viscosidad CST, hay la vuelta perfecta, pues hagámoslo, puede ser 140. No nos olvidemos que de 135 ya empieza a envejecer el asfalto, y en la medida que se aumente. Ahora, ¿qué nos permite esta carta viscosidad temperatura? Por lo menos el rango que debe ser calentado, y que nosotros como supervisores y el residente como supervisor de los que ha contratado para que le provean de la, ¿no? Pues, digamos, no supere esa temperatura que está pues en esta carta de temperatura viscosidad, ¿no? El fabricante. No me queda más que agradecerle por la atención. Gracias.